tardes, bienvenidos a Abrir la Biblia. Estamos abriendo la palabra en una sorpresa, no por ser este día, sino porque para los 4 últimos días del año vamos a leer algunos capítulos enteros de la palabra, elegidos, orados para quizás no, algunos no tan famosos, se puede decir famosos para la palabra, bueno, de los que gustan más, pero bueno, la mirada, la búsqueda de la oración me llevó a empezar con un capítulo interesante del Evangelio de Marcos. Interesante porque en la vida de Jesús, más o menos podríamos pensar por algún dato que hay, una semana en la vida de Jesús, ¿sí? No va a ser un capítulo, y ahora explico algo más de capítulo, así de esos que llenan de alegría, no se me ocurre la palabra, pero de esos que lo tomamos, que nos llena. Va a ser para fijar nuestra mirada en los días que Jesús pasaba, ¿sí? Voy a empezar por el capítulo 8 y si nos da el tiempo terminamos con una parte del 9. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo se movía? ¿Qué enfrentaba? ¿Sí? El Evangelio de Marcos lo leímos hace meses entero de punta a punta, pero ahora acá me interesó ver, miremoslo a Jesús, ¿sí? Si los hechos ya los conocemos todos, mejor así. Miremos las palabras en las cuales el Espíritu Santo le dio a Marcos la manera y la impronta de cómo contar esas cosas. Se dice que Marcos lo inspiró o le dio el material, el apóstol Pedro, de manera que acá está la mirada de Pedro, acá va a aparecer Pedro especialmente. Bueno, vamos a ver. En el capítulo 8, no voy a leer todo porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero está el milagro, el segundo milagro de multiplicación de alimento para la gente, ¿sí? Que lo tenemos como cuentitos para chicos, pero en realidad es mucho más que eso, es mucho más que eso. Entonces, no leo, hubo alguien que, no dice nadie, pero alguien dio 7 panes y dice, tenían además unos cuantos pescaditos. No hay más datos. Ninguno de los que contó estos milagros quiso o sintió desear contar cómo se fueron multiplicando, cómo fueron apareciendo más panes y más pescados. Solamente quisieron decir lo que había pasado. Se multiplicaron. Pero más que eso, alimentaron a la gente. Un dato en el cual fijo la mirada con este milagro es lo que Jesús dijo. Siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. En el otro relato de la otra multiplicación, dice también siento compasión, pero no dice cuánto tiempo esa gente había estado ahí. Acá nos dice que hacía 3 días que estaban escuchando a Jesús sin comer. De manera que casi más importante que el hecho material es el hecho de mostrarnos la compasión de Jesús, de entender, de pensar, no que él había estado hablando sin parar. No sé si fue así, no sé si pararon de noche, pero sino que esa gente no había comido. Entonces sucedió el milagro y en el versículo 10 dice Jesús embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Otro detalle. Fue a otra parte, estaba predicando alrededor del mar de Galilea. Interesante es que quizás para descansar un poco de la gente, para ir de un punto al otro, tomaban la barquita. Entonces iban por el medio del mar de Galilea y llegaban a la otra ciudad. Dalmanuta no se sabe dónde está, es muy probable que sea Magdala.
de Magdala debe haber sido María Magdalena, aunque no, los arqueólogos, eso lo escuché, que los arqueólogos no tienen seguridad. Pero este lugar, que posiblemente fuera Magdala, estaba del lado oeste, del lado conocido de Galilea. Entonces, termina ese momento de agradecimiento, de gloria a Dios. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Eso me dio la pauta que no paraba y no de grandes tiempos de reconocimiento, sino otra vez discusión. Para ponerlo a prueba le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro. Marcos era de los evangelistas el que dedicó más palabras para mostrar los sentimientos de Jesús. Siento compasión por la gente y ahora un profundo suspiro de cansancio, de enojo, de frustración. Y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. La compasión frente a los pobres hambrientos, seguidores de él, se transformó en la negativa a esta gente. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Podía Marcos haber dejado este hecho, ¿sí? Sin embargo, creo que nos ayuda a entender la vida que llevaba Jesús. Uno habla del ministerio de Jesús, 3 años, pero aunque hayamos leído mucho, no sé si nos paramos a mirar esto, no paraba de tener tanta satisfacción por haber bendecido a la gente como frustración por los ataques permanentes, y esto debía ser en el primer año recién. Sigue en el 14, a los discípulos, en la barca, acá, esto está situado en la barca, a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. ¿Se acuerdan que a veces aparece que Jesús dormía en la barca porque estaba tan agotado? Pero acá, tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Él estaba con su cabeza cargada por esos planteos de aquellos que venían nada más que a molestarlo y a pedirle señales cuando habían visto seguramente que había multiplicado comida para 4.000 personas. Miren a los discípulos, ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús no pudo llegar a dormir. Volvió a enseñarles y miren cómo les enseñaba. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Me los imagino a la cara, 12. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Jesús concluyó, ¿y todavía no entienden? Ahora, esto es un tratado de la vida espiritual de la gente. Jesús les preguntó para que ellos pensaran, ¿cómo tengo oídos y no oigo? ¿Tengo ojos y no veo? No recuerdo, o sea, no funciona mi mente, no trabaja mi cabeza, no retiene las cosas que veo de la obra de Jesús. Esto es un planteo para hacernos en este tiempo, para que la humanidad se haga en este tiempo. La última pregunta, y no sabemos si ahí Jesús se durmió un rato, todavía no entienden, no les enseñó nada, solamente usó el método de preguntas para que cada uno de ellos pensara. Cuando llegaron a Betsaida, fui al mapa, Betsaida al noreste, ya tocando la otra parte que rodeaba Galilea. Algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. No había pensado en esta palabra tocara, por todo lo que viene después.
Así que Marcos selecciona que después de esa lección que le dio a los discípulos, llegan y lo primero que aparece es un ciego para sanar. Y esta curación de ciego es también para pararse y pensarla, es la más rara que hizo. Pero fíjense, le rogaron que lo tocara. Seguramente le dirían, poné los ojos, la mano sobre los ojos. No, no, no. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. En este tiempo que nadie tiene miedo de tocarse, tomó de la mano. Debía haber sido una cosa muy rara. Había menos expresividad entre la gente allá. Lo tomó de la mano, pero fue para llevarlo y sacarlo afuera, lejos de la gente. Después de escupirle los ojos y de poner las manos sobre él, lo volvió a tocar, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. ¿Vieron después de una operación que se ve borroso? Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos, lo tocó por tercera vez y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Porque Jesús no necesitaba hacer eso, pero evidentemente ese hombre debía procesar el paso de no haber visto nada, haber visto poco y después haber visto todo. Y después de tener 2 veces las manos de Jesús sobre su cuerpo, sobre su cara. Creo que es el más extraordinario de los milagros, porque Jesús sanaba a todos, pero a este ciego lo hizo volver a la vida porque pudo entender lo que significaba ser totalmente, dejar de ser totalmente ciego. Entonces Jesús le dijo, lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas, estoy por el versículo 27, a las aldeas de Cesarea de Filipo. Cuando vimos mapa nos dimos cuenta lo lejos que quedaba Cesarea de Filipo. Una gran caminata, ahí no había barca, ahí había caminando por las tierras, por los caminos polvorientos. Y en el camino les preguntó, Jesús volvió a conectarse con ellos con preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. El relato de Mateo, que estuvo ahí presente, tenía muchos más datos, pero esto es lo suficiente. Había uno de ellos que había, con su impetuosidad, ¿no? con su estilo, que había marcado en la mente de los apóstoles que estaban con él, el que finalmente realmente podían creer que él era el Cristo, el Mesías, el Señor esperado. No hay ninguna indicación que sea en ese momento, pero dice luego. Miramos siempre los conectores que unen un párrafo con el otro. Luego comenzó a enseñarles. Es la primera vez desde el 8 que les enseña abiertamente. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Ya eso lo habían visto. Ya eso lo estaban viendo cuando lo interpelaban, pero ahora agrega, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Creo que esta es la primera vez que nos aparece en un evangelio que Jesús les está diciendo lo que va a pasar. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, así como el mismo Pedro que hace un momento lo había hecho la gran confesión, ahora dice, no, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que te van a matar? Pero Jesús, miren la escena, no podemos leer esto sin visualizar esta escena. Jesús se dio vuelta,
Imagínense que Pedro se le acercó, se le puso adelante. Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos. Una mirada de esa, como de decirles, escuchen, y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Podemos examinarnos nosotros leyendo esto? Es para examinarnos. Lo que puede significar pensar primero en las cosas de los hombres antes de pensar en las cosas de Dios. Seguramente por esto muchas veces el Espíritu Santo no puede trabajar más en nosotros porque nuestras reacciones son como la de Pedro, pensar primero en las cosas de los hombres antes de las cosas de Dios. Entonces miró a los discípulos, reprendió a Pedro y ahora llamó a la multitud y a los discípulos. Sigamos visualizando esta escena. Le dijo a los discípulos, pónganse al lado mío, ellos eran los primeros que tenían que entender lo que iba a decir. Y después a toda la gente que estaba ahí, si esa era la gente de Cesarea de Filipo, una de las aldeas más al norte, una de las ciudades más al norte, o sea que posiblemente no habrían estado ahí cerca de toda su evangelización y ministerio cerca del lago de Galilea. Esto estaba muy al norte. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, por las buenas nuevas que yo traigo, quiere decir eso, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Había dicho que el que pierda su vida por mi causa la salvará. Estaba anticipando la persecución y la cantidad de cristianos que iban a perder la vida por él. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, ¿podría decir esto Jesús? Hoy día exactamente igual. La definición de la generación, ¿sí?, que tenemos en este momento, nos espantamos más de lo que se espantaban ellos. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, creo que esto le habla a la iglesia, ¿no? En medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, acá, en esta vida, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué fuerte todo esto, porque en el mismo día y en la misma situación, Jesús habló de que lo iban a matar y de que iba a resucitar. En el mismo día y en la misma situación, hablando a los discípulos y hablando a la multitud, les estaba diciendo una cosa negativa, pero para sacudirlos. Pensemos en que quien no se avergonzara de él, él no se avergonzará cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En el mismo día habló de su muerte, de su resurrección y de su segunda venida. Acá faltó que dijera, el que quiera oír, oiga, ¿sí? Y sigue siendo el mismo mensaje, ¿eh? El que lee la palabra, que no lo lea como un cuento, como un relato, que esté entendiendo todas las cosas que dice en un mismo capítulo. Y añadió, y ya los que dividen los capítulos le pusieron el capítulo 9 acá. Yo creo que tenían que haberlo dejado, que siga ahí, no importaba, pero no nos interesa a nosotros. Cuidado, no cortemos a veces las lecturas porque termina el capítulo, porque lo que sigue tiene absoluta relación. Hay un versículo más que está en rojo, porque tengo la Biblia en rojo con las palabras de Jesús. Y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder.
Jesús empezó su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Ellos estaban viendo el reino de Dios, ellos estaban viendo el poder de Dios en Jesús, el amor de Dios en Jesús. Pero acá les habla sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Y en el versículo 2, digamos dentro de esta misma semana que vimos ahí los primeros días, pero acá nos da un dato, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Muchas veces explicamos diciendo que Pedro, Jacobo y Juan eran los apóstoles más cercanos por cariño Juan, porque Jacobo era el hermano, porque eran los primeros que nos cuentan los evangelios que vinieron a Jesús. Yo creo que los llevó a esos tres principalmente porque esos tres iban a ser los baluartes del comienzo de la iglesia que nos cuenta el libro de los Hechos. Pedro, el primer gran predicador, Jacobo, líder y el primer mártir, y Juan, el que el Señor había seleccionado para que siga hasta los 100 años y nos cuente el Apocalipsis. Ellos eran los que necesitaban recibir esa impresión de haber estado en el monte de la transfiguración. Lo voy a leer de corrido. Los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podía blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los profetas y la ley, eso lo digo yo, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, qué raro Pedro primero, pero no lo vamos a criticar si muchas veces nosotros somos así. Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien estamos aquí, podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Sí? No pensó en ellos, no pensó en los 3 protagonistas de ese momento celestial. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchalo. Podríamos terminar acá, ¿no? Este capítulo, estos capítulos 8 y 9, pensando en qué semana vivía Jesús, cada una de las semanas, pero esta, se me abrió la Biblia acá, realmente. Sanando, reprochando, enseñando, por primera vez hablando de su muerte y resurrección, dando aquella lección extraordinaria de lo que significa ser discípulo, dar la vida, vivir, morir y vivir. Y después, inmediatamente en los mismos días, estar mostrándole a 3 de los apóstoles que después, Jesús les dijo, ¿no? Que no digan a nadie. Cuando miraron, no, después dice, de repente cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras hablaban de la montaña, imagínense cómo bajaron hablando, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Cuando le dijo eso al ciego, cuando le dijo a muchos que no contaran a nadie, que solo fueran al sacerdote por haber sido curados, Jesús estaba alargando el tiempo de su ministerio para que no quisieran matarlo de entrada. Estaba cuidando eso. Pero ahora era un pedido más allá, con otro propósito. Les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos.
segunda vez, volvía a hablarles de la resurrección, a estos que tenían los oídos tapados, los ojos ciegos, ¿no? ¿Por qué? A unos era para que no se adelantara la persecución, pero a estos me parece que era para que no hubiera celos entre los compañeros apóstoles, para que no empezaran a discutir por qué ellos podían y nosotros no. Se me ocurre. Guardaron el secreto, dicen 9:10, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Ciegos, sordos, mente cerrada, no lo habían entendido, no lo habían entendido. Todavía hoy hay gente que duda de la resurrección porque se le ocurre, porque se le ocurre. Y fíjense a qué derivó esa maravillosa, yo creo que después de una experiencia así, tenían que haberse quedado 3 días mudos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Claro, nosotros vimos a Elías recién ahí, ¿y cómo es que tiene que venir primero? Bueno, entiendo que sus cabezas hubiera una confusión tremenda, ¿no? Jesús, en vez de decirles por qué no se callan, por qué no meditan en lo que acaban de vivir, les contestó. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas. Restaurar todas las cosas. La venida de Elías fue explicada con la venida de Juan el Bautista, con el nacimiento y ministerio de Juan el Bautista. Jesús lo explica, tiene que venir primero para restaurar todas las cosas. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Jesús estaba diciéndoles, lean Isaías 53, donde está clarito lo que le va a pasar al Mesías. Ya Pedro le había dicho que él era el Mesías. Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Y ya sabemos, a esta altura ya Herodes le debía haber cortado la cabeza a Juan el Bautista. Bien, yo creo que nos quedamos acá. Habría que seguir porque todo está enlazado. Cuando bajaron, si se acuerdan, hubo una multitud, clamaban por Jesús porque había un endemoniado que ninguno de los 9 apóstoles que habían quedado podía hacer nada. ¿Sí? Y Jesús tuvo que enseñarles cuál era la base para poder hacer un milagro. Muy bien, regalo del Señor, este pasaje, que lo conocemos, que lo hemos leído, pero por favor, los evangelios que cuentan, que nos muestran a Jesús actuando, hablando y haciendo todo lo que él hacía, cada vez que los miramos nuevamente, vemos una faceta distinta. Entendemos cómo enseña, cómo obra, cómo los trata, cómo reacciona. Muy bien. Mañana vamos a elegir otro capítulo para leerlo entero y buscar que el Señor, el Espíritu Santo, nos muestre y nos diga algo más. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana si Dios quiere.